12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos vía telemática con el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigaciones de la Universidad UTE, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, doctor Simancas? A los tiempos, buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenido. Acabamos de pasar uno de los feriados más largos del año y yo quisiera preguntarle, de acuerdo a cómo se ha comportado la pandemia, generalmente después de un feriado hemos podido ver un repunte en los casos en cuanto a los contagios. Después de 2 o 3 semanas se vuelven a llenar los hospitales y después de aproximadamente un mes y una semana, las unidades de cuidados intensivos. Pero la vacunación también a la par ha ido avanzando. ¿Usted cree que se va a repetir este patrón o esta vez tendremos un escenario diferente? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Así es a los tiempos que nos vemos, pero muy contento de estar con ustedes. Bueno, la realidad epidemiológica es esa. Todavía tenemos muchas personas que no han recibido la tercera dosis, ¿no? Llevamos un poco más del 25% de tercera dosis, un porcentaje que necesitamos incrementar porque ahora el esquema completo es realmente 3 dosis. Entonces, juntando el escenario de las 3 dosis, también hay otro grupo que, por ejemplo, ha recibido la tercera dosis ya más de 3 o 4 meses. Entonces, podríamos pensar que esta gente estaba empezando a bajar sus anticuerpos y es susceptible de contagio. En el Ecuador todavía no aparece la variante, el sublinaje de la variante Omicron BA2. Esta subvariante ha reportado repuntes de casos en los países. Y desgraciadamente en Dinamarca, en España, en Sudáfrica, ha logrado levantar de una manera impresionante los casos. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Nosotros decidimos relajar las medidas cuando los indicadores epidemiológicos todavía no estaban en línea con lo que dice OMS, por ejemplo, una positividad del 5%, que la tuvimos el año pasado, no es que no la podemos tener, pero sí la tuvimos. Entonces es como que estábamos empezando a bajar y empezamos a liberar restricciones que podrían haberse evitado, es decir, no nos ha ido tan bien como esperábamos con esta nueva ola. El registro civil reporta 6,000 muertos entre diciembre y enero en esta ola, ¿no? Esperábamos menos muertos, pero es un impacto de la ola menos grave que las anteriores. Recuerde que la primera ola tuvimos 15,000 muertos, 8,000 muertos tuvimos en la segunda aproximadamente, en la tercera algo más de 7,000 y ahora hemos tenido 6,000. Entonces no es que nos ha ido tan bien, pero no nos fue tan mal, si se quiere decir. Y ahora con lo que ha pasado en el feriado, pero es realmente una locura lo que la gente o la fatiga pandemia ha causado, ¿no? Vimos escenas que preocupan, ¿no? Gente sin uso de mascarilla, una aglomeración impensable en otros momentos, esta facilidad de movilidad también que colabora para que la gente no obedezca o no haga caso, no tome las medidas de bioseguridad. Estaban desatados en algunos escenarios del país y esto puede generar un escenario parecido al que tuvimos en enero pasado, doctor, ¿o no? Yo creo que no nos irá tan mal como en el enero pasado. Pienso que la vacunación ayuda muchísimo, es algo rescatable. Pienso que la gente se contagió de una manera masiva, que todavía no sabemos las consecuencias de este contagio masivo, pero lo vivimos. No podemos ser tan ciegos de pensar cuánta gente se contagió en enero, las primeras 3 o 4 semanas de enero, cuánta se sigue contagiando, y obviamente ha ayudado muchísimo la baja letalidad que tiene este Omicron, que afecta a la vía aérea, pero no a los pulmones, provoca menos neumonía y por ende menos hospitalización y menos muerte. Junto con la vacuna, pues han logrado realmente impedir, pero el problema aquí es de la comunicación que se ha dado a la ciudadanía, ¿no? Mensajes de riesgo, y el principal mensaje que se ha expuesto por parte de la autoridad
es esos más de 48 millones de dólares recaudados. Cuando estamos todavía en medio de una pandemia, lo más importante que ahora tenemos es la reactivación económica, que está bien, pero ojalá no nos cueste tanto en comorbilidades, en enfermedades a largo plazo que da este COVID, por la infección masiva que se permitió y por el realmente relajamiento de las medidas, de este mensaje siempre hacia la relajación que se ha dado de parte de la autoridad. Ahora, doctor Simancas, usted decía hace unos instantes que hay personas que han recibido la tercera dosis hace 2 o 3 meses y su sistema inmune puede haberse debilitado. Es momento de que se aplique ya una cuarta dosis para este grupo de personas. Actualmente se está también ya empezando la vacunación con la tercera dosis para los menores entre 12 y 17 años. ¿Qué pasa con ellos? Ellos también en un futuro cercano necesitarán una cuarta dosis. ¿Qué pasa con los niños? ¿Los niños más chiquitos van a necesitar una tercera dosis? Es probable que sí, hay que ir desescalando el tema de la tercera dosis. Curiosamente, la tercera dosis funciona, pero la cuarta dosis no ha dado luces de ser efectiva y aumentar la inmunidad como se esperaba. Yo soy partícipe de que se actualicen las vacunas más que se proponga una cuarta dosis. ¿Qué significa eso de actualizar las vacunas, doctor Simancas? Se actualiza la vacuna haciéndola más específica para Omicron. Recuerde que las plataformas son de la variante original de Wuhan. Hemos pasado 5 variantes y no se han actualizado las vacunas y estamos confiados en que el refuerzo nos va a sostener, nos va a proteger. Es importante que las plataformas de las farmacéuticas actualicen la vacuna, que se generen vacunas intranasales que sean esterilizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que impida que uno se contagie. Las vacunas no impiden que uno se contagie. Hay vacunas que impiden que uno se contagie. Esas hay que fabricarlas, hay que desarrollarlas, hay que impulsar, hay que presionar a los gobiernos, que presionen a las farmacéuticas, que no nos sigan vendiendo la misma vacuna, que actualicen sus plataformas para obtener vacunas más seguras y poder al fin pues ver realmente este cambio que va a tener la pandemia hacia una endemia y poder retomar nuestras actividades con mucha más responsabilidad de lo que lo hemos hecho en este feriado, ¿no? Doctor Simancas, con este escenario, ¿usted cree que se va a cumplir esta afirmación que hiciera en su momento tanto la ministra de Salud como el presidente de la República de que en mayo Ecuador podría declararse libre de COVID? Absolutamente en contra. Ningún país en el mundo se liberará del COVID. No habrá país que logre derrotar a este virus. A ningún virus respiratorio se ha logrado derrotar con tanta facilidad y en tan poco tiempo. Así que el Ecuador libre de COVID es una utopía. Lo que vamos a conseguir es controlar al virus posiblemente. Lo que quiso decir la ministra en algún momento quizá es que podríamos empezar a no obligar la mascarilla en espacios abiertos, que es muy diferente a decir que el Ecuador ya no necesita mascarilla. El Ecuador necesita mascarillas para espacios cerrados todavía, y quizá pues si las condiciones epidemiológicas así lo permiten, y cuando se den estas condiciones es cuando hay que anunciar. Si usted anuncia antes de un feriado eso, si usted baja el IVA, ¿qué es lo que está esperando? Pues lo que vimos en los videos, ¿no? Ahora, que la gente siga, doctor. Le valga el tema de la mascarilla, que deje de usar, que deje de las aglomeraciones que vimos en Guaranda, en Montañita, en Salinas, en la mayoría de balnearios, pues imposible controlar. Entonces esta fatiga de pandémica explotó, pero también porque se dio un mensaje para que la gente reduzca su percepción de riesgo, deje de utilizar las medidas de protección y piense o se dé esta fantasía del fin de la pandemia que todavía no ha llegado y que ojalá no nos dé consecuencias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el nivel de positividad al momento, doctor? Y ese nivel de positividad o de transmisión nos permitiría no usar las mascarillas en los exteriores, como decía la ministra, a finales de este mes.
Bueno, los datos últimos nos dicen que la positividad sigue en el 36.7. Recuerde que para tener controlada la pandemia, la positividad debe ser menos del 5%, ¿no? El promedio de los últimos 14 días de positividad es 43%. Tenemos todavía que esperar a que estos indicadores sigan en descenso. Los tenemos en descenso, están bajando, hay menos hospitalizados, menos muertos, pero tenemos que esperar a ver el impacto de este feriado, que lo vamos a ver en un periodo más corto, quizá unos 7 a 10 días, vamos a ver el impacto que tiene. Si no hay un impacto sostenible, eso quiere decir que la mayoría de gente está con anticuerpos para el Omicron, que es ahora casi que la única variante que circula, desplazado completamente a Delta. Si esto no produce hospitalizaciones, muertes, quiere decir que la vacuna está funcionando, que tenemos una inmunidad híbrida, tanto por contagio como por vacuna, y quiere decir que podemos realmente retomar algunas actividades, pero yo soy partícipe de que se comunique a las personas cuando esto ocurre. Cuando sea prudente y no pues un mes o 2 meses antes, cuando incluso la positividad estaba por encima del 60%. ¿Y llegaremos algún momento a ese nivel de positividad que nos da la indicación de que hemos controlado la pandemia, doctor Simancas? El año pasado llegamos. Si no hubiese habido esta variante Omicron, hubiésemos tenido unas mejores fiestas y quizá nos hubiésemos evitado estas 6,000 muertes que reporta el registro civil, que son en exceso, ¿no? No es que las 6,000 muertes son en total. Hemos tenido más de 10,000 muertes entre diciembre y enero. Siempre en diciembre y enero hay más suicidios, más accidentes, más violencia, pero lo que estamos haciendo es, comparado con el promedio de los 5 años, el registro civil reporta, los cálculos que hemos hecho en la Universidad UTE, reportan cerca de 6,000 muertos entre diciembre y enero. ¿Qué quiere decir esto? En total de la pandemia hemos tenido más de 80,000 muertos y solo se han podido clasificar quizá una tercera parte de ellos. Así que realmente no nos ha ido tan bien en la pandemia y por eso tenemos que estar muy cautos y precavidos. Mientras tanto, doctor, la recomendación de siempre, mantener las medidas de bioseguridad, así desde la autoridad nos digan que ya mismo podemos no estar usando mascarilla en los exteriores, siempre es recomendable mantener el uso de la mascarilla también en el exterior. Y yo creo que es último esfuerzo, si no aparece otra variante. Yo creo que tenemos que terminar bien esta pandemia, entre comillas terminar, me gusta más el término controlar esta pandemia, terminar controlándola, pero sin muertos, sin saturación del sistema sanitario, quizá con un poco más de humanismo con nuestros médicos que han dado todo en esta pandemia y ahora están siendo despedidos, están siendo maltratados, y no es justo para nadie, ni para ellos, ni para su familia, haber sacrificado su vida, porque esto va más allá de voluntades, más allá de la vocación de servicio que tiene un médico. Esto va por encima. A nadie le enseñan a ver a tantos muertos, a nadie le enseñan a estar en medio de una pandemia, quizá arriesgando la vida de ellos y de sus familias, así que eso es lamentable y el mensaje es a ser inteligentes, ¿no? Podemos estar en espacios sin mascarilla, por supuesto, con nuestro círculo cercano, al aire libre, una parrillada, unas cervezas, por supuesto, hay que reactivar la economía, pero meterse en un karaoke, en un restaurante, en una discoteca, 100 personas, eso es lo que no podemos hacer. Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy importante la información que usted nos proporciona. Muy amable. El doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Simancas. Muchas gracias a usted por la confianza. Muchísimas gracias. 12:47 en Punto Noticias, segunda emisión, una brevísima pausa. Enseguida regresamos.